buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Estamos viendo los actos procesales. Ya vimos las características del proceso civil. Fue la última temática que desarrollamos previo a la sinopsis o el breve repaso que hicimos a través de los casos de la última lección. Hoy ya están publicados el calendario de examen. A nosotros nos toca ¿cuándo, jóvenes? ¿Cuándo nos toca a nosotros? El lunes 22, O sea, nos queda estas hoy y otras 2 lecciones. Pregunten todo lo que tengan que preguntar, sobre todo la temática relacionada. Debido a que el último examen va a ser un examen totalmente práctico. Recuerde que este es derecho procesal civil, es decir, es práctica realmente lo que debemos de manejar. Por supuesto, ¿verdad? Que hay una carga teórica, pero la teoría va con la teoría, la vemos aquí y pues la práctica a través de los casos. Entonces es importante que no se vayan quedando con dudas y sobre todo pues ir conociendo sobre todo su código, ¿verdad? Eso es indispensable, es un requisito pues imprescindible, ¿verdad? Dentro de nosotros como abogados y notarios. Debemos de conocer la ley. Se nos exige que seamos expertos en la ley. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, preguntas, pues ustedes vayan haciéndolas, no, aunque me interrumpan, pero no importa. Lo que importa es que quede claro el tema que estamos viendo. Vamos a hablar de la eficacia, la forma y la validez de los actos procesales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para que los actos procesales, entiéndase, la actividad que realizamos dentro de un proceso, ¿sí? Todo lo que hacemos dentro del proceso para que tenga o sea eficaz, sea eficiente, que tenga el valor debido, debe llenar los requisitos de forma, de tiempo y de fundamentación dentro de varios requisitos que existen para que estos puedan tener vida dentro del proceso. A eso se llama la eficacia, la forma y la validez de los actos procesales. Porque si esto no hay esta forma, esos requisitos de validez, pues los actos pues dejan de ser eficaces. Por eso decimos que para que los actos procesales puedan ser eficaces, deben llenar los requisitos formales que la ley determina. A su vez, la validez de dichos actos tienen directa relación con que se cumpla con los requisitos que la ley determina para dichos actos. Es decir, que existen requisitos para los actos procesales. Les voy a poner un ejemplo. Hablemos del periodo probatorio. Sí, hablemos del periodo probatorio. Vamos, si quiero que por favor tengan su ley
Eso es muy importante. Tengan su ley y quiero que vayamos al Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 126. Sí, por favor. Vamos a decirle a Adela Kuhn y que por favor lee lectura el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con gusto, Lick, un momentito, por favor. Artículo 126. Carga de la prueba. Las partes tienen carga de la... Perdón, disculpe, es que... Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de los hechos. Quienes pueden algo ha de probar los hechos constituidos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos de las circunstancias imperativas de esas pretensiones, sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes. Los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones y las deficiencias en la producción de las pruebas. Okay. Gracias, compañera. Va, miren pues. Miren. Este artículo lo que nos dice es que nosotros debemos, cada uno de los actores dentro del proceso civil, entiéndase, actor y demandado, deben probar lo que dicen. ¿Y en dónde se prueba lo que decimos nosotros? Le hago la pregunta a todos. ¿Dónde es que se prueba? ¿En qué momento se prueban mis afirmaciones? Jóvenes. Israel, Adler. ¿En qué momento se prueba lo que yo digo o no digo? En el periodo de prueba, licenciado. En el periodo probatorio. Perfecto, así es. En el periodo probatorio nos corresponde probar a nosotros. Les voy a mostrar un medio probatorio. Bueno, que de hecho yo estoy presentando. Hoy lo presenté. Para que se pongan, para que se den cuenta de la magnitud de esta situación y que para que el acto de producción de la prueba puedan ustedes verlo y que si hay falencia dentro de esa producción de la prueba, evidentemente, pues no va a haber eficacia del negocio jurídico. Permítanme un segundo. Ahora usted estaba pensando cuando estaba trabajando esto. Eso lo voy a presentar a los muchachos. Dije. No lo den chance. Ahorita les voy a presentar. Muy bien. ¿Pueden ver ahí, jóvenes? Sí. Miren, pues. Esto es un proceso sumario mercantil. Y estoy proponiendo esta prueba. Pueden ver, remarqué ahí. ¿Cuál es la prueba?
El dictamen de expertos. El dictamen de expertos. Va. Fíjense que esta prueba es bien, pero bien especial, igual que el reconocimiento judicial. Bueno, también hay otras, pero hablemos del dictamen de experto y el reconocimiento judicial. Pero en el reconocimiento judicial hay una serie de elementos. Por ejemplo, aquí yo propongo un experto, miren, una persona que es, aquí lo pongo, perito en mecánica automotriz. ¿Sí? El experto debe ser, pues, obviamente, con estudios acreditados. Es decir, y me costó un poco porque, pues, hay mecánicos, hay muchos, pero acreditados, pues, hay, obviamente, pero, pues, no tan fácil, ¿verdad? Va. Y que lo estén haciendo. Dice acá, acompaño copia del título facultativo. Sí, es decir, también debo de acreditar que él es esto, que él es perito en mecánica y que el título facultativo lo estoy acompañando, una copia. Va. Aquí viene lo interesante. Dentro de la prueba debemos de decir, por ejemplo, de qué se va a versar el dictamen. Este es el vehículo sobre el cual va a versar el dictamen. Y aquí están las preguntas, o no son preguntas, realmente son temas que debe de desarrollar el experto. Dice que si el vehículo ha sido objeto de reparación en su chasis, puertas, palanganas. También decimos acá si el vehículo hace cuánto tiempo. Ese vehículo lo tiene la aseguradora desde hace 3 años y medio. Imagínense. También acá decimos si ha sido reparado, determine si los repuestos utilizados fueron originales o no, en qué piezas y la proporción. El vehículo objeto de dictamen indique señales si el chasis fue reparado. En el siguiente punto, si técnicamente el chasis está desviado o torcido, y si el chasis está desviado o torcido, ¿en qué afecta eso al vehículo? Pero no solo eso, va a quitar el fundamento de derecho, que decimos dictamen de expertos, que es lo que hemos de consignar, pero hay otros requisitos, y aquí prácticamente el abogado tiene que pedirle los pasos de ley al juez. Por ejemplo, aquí volvemos a decir sobre qué vehículo, dónde puede ser notificado el experto. Pero aquí dice, se tome nota de los puntos sobre el cual debe versar el dictamen. Después, esta prueba requiere que se le corra audiencia a la parte demandada, en este caso por 2 días, para que se manifieste con relación al medio de prueba. En este caso, se puede adherir, eso establece la ley, agregar nuevos puntos, impugnar los propuestos, así como proponer su propio experto. Después de eso, que cuando se tenga por aceptado el experto, se señale audiencia para el discernimiento de cargo y se le notifique en el casillero electrónico. Después, que se nombre experto designado por el señor juez para actuar como tercero, porque la ley establece que el propio juez tendrá que designar un experto tercero. Y por último, le tengo que pedir a él de que debido a que el vehículo está en poder del asegurador, en este caso, se le aperciba a presentar el vehículo por el experto propuesto en el plazo de 3 días de notificado del auto de recepción, porque hay un auto de recepción de prueba. Y si no, se tendrán por probar las afirmaciones de la parte demandante. O sea, ¿qué complejo es esto? Después, hay que dictar un auto de recepción de prueba en los términos señalados en el artículo 167 del Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es una prueba muy específica.
contrario a otro tipo de pruebas. Voy a mostrar otro tipo de pruebas que son muy sencillas. Este es el mismo caso. En este caso, fíjense que ustedes ven acá, les voy a mostrar acá, el proceso es el mismo. Sin embargo, aquí son documentos. Entonces, estos documentos yo los presenté cuando se demandó. Y lo único que hago yo es decir que esta es mi prueba y le digo al juez, todos los documentos descritos obran en autos. Miren, después es bien sencillo, propongo o estoy diligenciando la prueba. Aquí mi fundamento de derecho y mis peticiones. Y aquí digo que con citación de la parte contraria se tengan como medios de prueba los siguientes medios, documentos. ¿Sí? Y vuelvo a repetir lo mismo. Toda vez, todos los documentos descritos sobran. Ya le di para la vista. Y repito mi solicitud. Tengo la costumbre de repetir en el periodo probatorio siempre mi solicitud de sentencia. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, son dos memoriales, pero son tan distintos. Ambos desarrollan prueba. Pero la prueba de dictamen de prueba es tan diferente, tan diferente, que tiene formalidades que para que pueda ser eficaz ese medio probatorio, yo tengo que regirme y sujetarme a lo que la ley me establece. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que estoy diciendo es de que cada medio probatorio necesita llenarse con la formalidad, pero eso es en cada uno de las fases procesales. En la prueba, en la recepción, en la admisión de la demanda. Es decir, cada una de ellas debe llenar los requisitos de la ley, si no, el acto procesal deja de ser eficiente. Por ejemplo, el artículo 109 del Código Procesal Civil Mercantil establece que los jueces tienen la facultad de rechazar las demandas que no cumplan con los requisitos que la ley dispone para esta. Sin embargo, también decimos que esta facultad no solamente se aplica a los escritos iniciales, sino que también se aplica a todos aquellos actos o escritos que no llenen los requisitos de ley. ¿Sí? Si un escrito no llena los requisitos de ley, el juez lo va a rechazar. ¿Qué establece? Alguien que lee lectura, por favor, al artículo 109 del CPCIM, por favor. Artículo 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelarán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Ok, perfecto. Entonces, mire, a veces yo siento ese artículo es abusado incluso muchas veces por los jueces para rechazar demandas. Pero detrás de esto hay otros intereses. Yo le puedo decir, no tomen, no que esté acusando a los jueces de corrupto ni nada. En civil existen muchos procesos. En cada año ingresan aproximadamente 1.500 demandas nuevas en los juzgados civiles. Entonces, y eso se suma a todo lo que hay atrás, o sea, lo que ellos vienen trabajando. Entonces, existe una tremenda, lo que llaman mora judicial. Entonces, si yo no quiero más trabajo, entonces es fácil venir y por cualquier detalle, por ínfimo que sea, te rechazo la demanda. Porque eso implica menos trabajo para ese juzgado. Y como hay 15 juzgados, ya sea de instancia o de paz, pues obviamente que hace la persona, la vuelve a ingresar
y pues tal vez no me cae a mí. O sea, eso pasa y eso es algo, eso es un secreto a voces. Obviamente no se puede decir ahí en los pasillos, va. Pero realmente eso es lo que yo he logrado concebir y entender en la práctica. Decimos, mire, es que a veces sucede que le dicen, no expone no expone con claridad los hechos en que funda su demanda. ¿Y qué le está diciendo? No está diciendo nada. No le está diciendo nada. Pero se le está rechazando. Entonces, son cuestiones bien interesantes, son cuestiones bien prácticas, que no deberían de existir. No deberían. Si el juzgado tuviese, o sea, hubiera mucho más juzgados o mucho menos demanda, pues muchas demandas que son rechazadas, estoy seguro, pues sí se les diera trámite, pero pues desafortunadamente no lo hacen los juzgados. Y yo he logrado entender que es por eso. Y la misma demanda que en un juzgado rechazada, pues en otro no lo es. Permítanme un segundo, jóvenes. Ok, ¿van conmigo, jóvenes? Muy bien, continuamos. En consecuencia, para que un acto procesal sea eficaz, debe llenar por lo menos los siguientes requisitos. Y pongan atención, esto yo se los voy a dar en la respectiva presentación, pero pongan mucha atención. Porque yo le puedo preguntar y ha pasado eso. Les pregunto, si fuera una parte teórica, le digo, bueno, dígame cuáles son los requisitos para que un acto procesal sea eficaz. Vale. Ahí viene. Primero, que el que lo interpone sea parte en el proceso y o tenga interés en el mismo. Repito, que el que lo interpone sea parte en el proceso o tenga interés en el mismo. ¿Qué decimos con esto? O sea, ¿quiénes pueden interponer? Y le pregunto esto. ¿Quiénes pueden hacer peticiones dentro de un juicio de divorcio por causa determinada? ¿Quiénes son los que pueden dirigir peticiones al juez en ese tipo de juicio? Los actores licenciados, tanto el demandante como el demandado. Como el demandado. Muy bien. Muy bien. Demandante y demandado. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa si viene la abuela, la tía, el tío, el abuelo, el padrino y presenta un escrito diciendo es que yo soy el padrino de ellos, yo no quiero que se divorcien porque fíjese que ellos son una bonita pareja, pero lo que pasa es que tienen algunos problemas, pero yo no quiero que se divorcien? ¿Podría hacerlo? Porque voy a decir, yo tengo interés porque somos familia. Entonces, ¿qué dicen? No son parte de los actos procesales ellos. No son parte. ¿Y qué pasa? ¿Sabes lo que sucede en la práctica? Obviamente el escrito de esa persona, ¿lo recibe o no lo recibe el tribunal? ¿No lo recibe, licenciado? No lo recibiría, lo rechazaría. ¿Cómo? Lo rechazaría porque no son ellos. No, pero la pregunta es, ¿lo recibe o no lo? O sea, usted llega a comisaría, porque así se llama, llega a comisaría y le dice, mire, vengo a dejar un memorial.
y lo recibe el comisario. Lo recibe, no le da trámite, licenciado. Muy bien. Lo recibe, pero lo rechaza para su trámite. En cuanto a darle trámite, no al lugar porque no es parte dentro del proceso. ¿Sí? A eso se le denomina legitimación procesal. ¿Y qué pasa si pueden los abogados de las partes hacer peticiones dentro del proceso, de ese proceso? Sí. ¿Seguro? ¿Qué dicen los demás? Yo pensaría que sí, porque son parte del proceso, o sea, que están auxiliando a las partes. ¿Qué dicen los demás? Sí. Yo diría que no, licenciado. Muy bien. Los que dicen que sí, ya habló, pero Sonia, ¿por qué usted dice que no? Porque ellos están en auxilio de los representados, licenciados, pero digamos el abogado de, por ejemplo, en el caso de divorcio, el abogado de la señora, digamos, ella está pidiendo una pensión para ella. Él dice, mi representada pide tanto de pensión, pero no está diciendo yo lo pido en nombre de ella. No, sí, exacto, pero puede él hacer, hablo del abogado, él está auxiliando, pero puede el abogado hacer peticiones, decirle, mire, fíjese que Rafael Silva, abogado de la señora tal, quiere proponer como medio de prueba esta cosa. ¿Puede él hacer eso? Sí, licenciado. Sí. No puede. El abogado se limita a dirigir, auxiliar y procurar en el proceso. Él no es parte dentro del proceso. Él es un sujeto procesal. La diferencia, ahí hay una gran diferencia entre civil y penal. En penal, sí. De hecho, en penal, y bueno, yo trabajo con un penalista y me dice, ¿qué diferente es? Porque fíjese que en penal, el abogado, oigan bien, el abogado señala lugar para recibir notificaciones y el representado, el sindicado también señala lugar para recibir notificaciones. Las notificaciones, cuando se dan en penal, hay una notificación para el abogado y una notificación para el sindicado. En civil, no. Obviamente, a menos que el abogado sea un abogado tercero, un notario notificador, un notario partidor en un oral de división de la cosa común, ahí sí. Pero no, si él, por ejemplo, todos los procesos que yo llevo, las notificaciones llegan a mi casillero, pero no van dirigidas a mí, van dirigidas a la parte que yo estoy representando, que puede ser el actor o puede ser el demandado, pues. ¿Me explico? O sea, ahí hay una gran diferencia. Y por eso, depende de lo que usted se dedique, no se vaya a confundir. Cuando uno trabaja penal, por ejemplo, debe como cambiar el cassette, ¿verdad? Cambia el cassette. Cuando uno, me toca a mí, por ejemplo, a veces me ha tocado, estoy en familia o estoy en civil, salgo a una audiencia, me voy a penal y cambia totalmente el cassette. No solo cambia la ley, sino hasta el léxico, hasta la manera en que uno habla, se dan cuenta, los jueces se dan cuenta si la persona maneja civil, si maneja penal. Uno de los claros ejemplos en el léxico, cuando los penalistas hablan, bueno, eso se ha ido quitando un poco o usan más ahora la carpeta judicial, pero antes solo hablaban de la causa. Bueno, la causa tal, y dan el número, la causa tal, la causa tal. Y cuando llegan los penalistas a un juzgado civil, mire, quiero ver la causa tal, uno se da cuenta, porque nosotros hablamos del proceso o del expediente. Bueno, fíjese que vengo a ver tal proceso.
vengo a ver el proceso 500, vengo a ver el proceso 300, vengo a ver el proceso 200. En penal dice, no, la causa, ahora usan mucho la carpeta judicial, bueno, según la carpeta judicial, hablando. Carpeta judicial no utilizamos en civil. Nosotros hablamos dentro del presente proceso, dentro de los presentes autos, por ejemplo. Entonces son cosas bien interesantes, pero todo redunda en lo mismo. ¿Sí? Todo redunda en lo mismo. O sea, no le van a decir, mire, ni se van a reír de usted si habla una causa. O sea, usted le va a entender. Pero se va a comprender que ese abogado, pues, está más familiarizado a determinada rama del derecho que a otra. A veces toca, y a mí, yo he ido aprendiendo eso en la práctica, como cambiar de cassette, ¿verdad? Obviamente yo estoy mucho más familiarizado en los procesos civiles, ¿verdad? Pero pues me toca también lo penal y pues no hay problema, uno cambia el cassette, pero aprende a manejar ambas situaciones. Pero regresemos, que el que lo interpone sea parte. Los abogados son sujetos procesales, no son parte dentro del proceso, ¿verdad? Se limitan. ¿Por qué? Porque aquí no estamos defendiendo derechos humanos, aunque se pueden invocar, por supuesto. Aquí no estamos defendiendo la libertad de la gente, estamos defendiendo, sí, propiedades muchas veces. Entonces cambia un poco, diferente a penal. El segundo requisito es que el escrito o el acto llene los requisitos que la ley establece. A este se le llama principio de legalidad. El primero es el principio de legitimación procesal, pero al segundo, es decir, que llene los requisitos, se le denomina principio de legalidad. Es decir, ¿cuáles son los requisitos de un escrito? Bueno, el juzgado o juez al que está dirigido, la identificación de la persona que está dirigiendo la solicitud, una breve exposición de su solicitud, el fundamento de derecho en la cual basamenta su solicitud, el apartado de prueba si fuese aplicable, porque no todas las solicitudes tienen apartado de prueba, y pues las peticiones claras y concisas de lo que se pretende, y la cita de ley, lugar y fecha y firma. Eso es lo que lleva cualquier escrito. Ahora bien, si es un primer escrito, obviamente tiene más, ¿verdad? Sí, compañera. Sí, disculpe, entonces aquí entraría lo que está en el artículo 61 sobre el escrito inicial. Sí, en esencia, pero los demás escritos obviamente no van a llevar todos esos requisitos. Sí, veamos la ley, compañera. En el artículo 61 habla del escrito inicial, pero en el artículo 62 establece las demás solicitudes sobre el mismo asunto. No es necesario que contengan los datos de identificación personal, de residencia del solicitante, ni de las otras partes, pero deberán ser auxiliadas por el abogado director. Aquí hay una parte interesante, dice, si este cambiare, hablamos del abogado director, deberá manifestarse expresamente tal circunstancia en casos de urgencia a juicio del tribunal, podrá aceptarse el auxilio de otro abogado colegiado. ¿Comprenden esa parte? Compañeros. Licenciado, quiere decir entonces que si hay algún momento solo el tribunal es quien aceptaría el auxilio de otro abogado si fuera necesario, si no debe de seguir el mismo abogado, licenciado, y si digamos el demandante quisiera cambiar. Vamos a ver el artículo. Solo quiero ver si tengo uno de esos. Déjeme ver. No creo que lo tenga aquí. Déjeme ver una cosita y ya le contesto, compañero.
Déjenme ver. No tengo aquí de ese, porque yo los he hecho un par de veces. Va. Mire, pues, veamos el artículo, compañero, para que lo entendamos. Las demás solicitudes, ¿cuáles son las demás solicitudes? Las que vienen cuando ya se le dieron trámite a la demanda, ¿sí? Ya me dieron trámite a la demanda y todo. Sobre el mismo asunto, o sea, sobre el mismo proceso, ¿sí? A eso está hablando, va. No es necesario que contengan los datos de identificación personal, de residencia del solicitante ni de las otras partes, pero deberán ser auxiliadas por el abogado director. O sea, lo que no debe faltar es el auxilio del abogado director. Eso no puede faltar. Va. Si este cambiare, es decir, el abogado director cambiare, deberá manifestarse expresamente tal circunstancia. ¿Qué pasa ahí? Decir, ok. Por ejemplo, en mi caso, Rafael Antonio Silva Velázquez, dato de identificación personal. Comparezco bajo el auxilio del abogado Luis Pérez en sustitución del abogado director anterior y señalo para recibir notificaciones la siguiente dirección y cambio el casillero electrónico también. Porque si cambio de abogado, cambio de casillero o de dirección. Antes era la oficina. Entonces lo cambio porque yo estoy cambiando al abogado director. ¿Sí? Entonces, si este cambiare, o sea, deberá manifestarse expresa. Porque ¿qué pasa si no lo digo? Por ejemplo, si pongo o consigno Rafael Antonio Silva de datos de identificación personales, comparezco con el objeto de, hago todo, pero al final aparece la firma y sello de otro abogado. ¿Qué creen que va a hacer el juzgado? ¿Qué haría el juez ahí? Continúa notificando al abogado director, al mismo abogado. ¿Qué dicen los demás? Si cambió de abogado ya no tendría que notificarle al director, sino al escuchen bien la pregunta. Yo les puse el caso, actúo bajo elección en sustitución del otro abogado. Ahí lo dije, pero supongamos que no lo digo. Solo digo Rafael Antonio Silva Velázquez, de datos de identificación personal conocidos en el expediente superidentificado, comparezco con el objeto de solicitar que se abra prueba del presente proceso por el plazo de 15 días y pues hago mi fundamento de derecho y todo, mis peticiones. Y al final firma Luis Pérez en vez de Rolando García. Antes era Rolando García mi abogado, ahora firma Luis Pérez. ¿Qué haría ahí el abogado? ¿Qué haría el juez ahí? ¿Qué opinan ustedes? La rechaza. Sí, Adler. Sí, iba a decir lo mismo, que rechazaría la solicitud porque no forma no parte. No es el abogado directo. Exacto. Se rechaza. Dice, en cuanto a los solicitados, no ha lugar en virtud que no es el abogado director. Punto. Pero supongamos, ¿qué pasaría? Igual, el mismo caso. Pero mi abogado se enfermó. Él se enfermó. A mí ya me pasó eso. Se enfermó. Y hay que pedir que se abra prueba del proceso. Como se enfermó, pero tampoco lo va a sustituir, porque él se enfermó. No quiere decir que el actor quiera cambiar de abogado. Él no es que quiere cambiar de abogado, sino que su abogado de confianza se enfermó y está en el hospital. O sea, materialmente no puede firmar porque él está en el hospital, está en el intensivo, está aislado, qué sé yo. Pero tampoco lo quiere cambiar porque él es su abogado de confianza. ¿Qué pasaría ahí? Yo pienso que sí lo aceptaría el tribunal, porque el artículo cabal 61 dice
En caso de urgencia, a juicio del tribunal podrá aceptarse el auxilio de otro abogado. Yo pensaría que sí lo Exacto. podría aceptar. Sí, eso es, así es, sí se puede, pero la manera, ya en la práctica, obviamente, como se ha cristalizado o materializado esto, es que se usa lo siguiente. Rafael Antonio Silva Velázquez, de acto de identificación personal conocido en el proceso arriba identificado, actuó por esta única vez. Miren, actuó por esta, ese es el famoso actuó por esta única vez. Bajo la dirección del abogado Luis Pérez. Y expongo. ¡Pah! Y en su fundamento de derecho, no es necesario que le diga, mire, fíjese que mi abogado está muriéndose en el hospital, allá en el hospital militar y pobrecito. Entonces, como él no está, y fíjese que no es necesario decirle nada al juez. Al juez no tiene que explicarle nada. Es cierto que aquí dice a juicio del tribunal. Pero eso no es algo que realmente el tribunal entre a conocer. Lo que hace el tribunal es ver dos cosas. Que en la manera en que se presenta, diga que por esta única vez, porque usted no lo está sustituyendo. Y dos, que su fundamento de derecho sea el artículo 62, parte final. Eso sí. Sí, ¿por qué? Porque si yo no le digo al juez que me estoy fundamentando en lo que aquí dice, el juez sí me puede rechazar el memorial. Porque todas nuestras peticiones deben ser fundamentadas en la ley. Porque al final se usa también la siguiente, que se admita para su trabajo y se tome nota que actuó por esta única vez. ¿Sí? Que actuó por esta única vez bajo el auxilio del abogado tal. Si usted quiere en la práctica que por razón de urgencia en esta única vez actuó, lo puede poner porque así dice este artículo, por razón de urgencia. Lo puede hacer. Tampoco el juez va a decir no, porque lo puso. No. Se está fundamentando en la ley. ¿Sí? Pero sí se puede hacer. No agregará ahí que porque estaba enfermo, no. No es necesario. No es necesario. Los jueces no pierden el tiempo en eso. Imagínense, tienen tanto trabajo de ir a ver si realmente el abogado está enfermo. No, hombre, o sea, no lo hacen, pues. Pero dos cosas. Tiene que fundamentarse en el artículo 62 y tiene que decir que es por esta única vez. Porque también puede decir, a veces sucede en los bufetes de donde actuamos 2, 3 abogados, es decir, bueno, a partir de hoy también actúo bajo la dirección y procuración de tal abogado. Entonces, ¿qué pasa? El juez le da trámite y el día de mañana cualquiera de los dos puede firmar. Claro, eso le eleva los honorarios al actor, ¿va? Porque ya no es un abogado, sino que son dos, ¿verdad? Entonces, eso también pesa al momento. ¿Me explico? Muy bien. Continuemos, joven. Entonces, estos dos requisitos son importantísimos que los tengamos presentes, ¿sí? Repito, que el que le interpone sea parte en el proceso, o sea, que tenga legitimación procesal. Esa puede ser activa o pasiva, por supuesto. Y a su vez, que el escrito llene los requisitos de ley, ¿sí? Si no llena los requisitos de ley, pues evidentemente, pues no se va a rechazar. Fundamento legal, artículo 51, artículo 61, artículo 62, artículo 106, artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tomen nota cuáles son los fundamentos de ley o basamento legal de la. Claro, pueden haber otros, pero en esencia son estos porque contienen la generalidad del tema. Artículos 51, 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, licenciado, todo claro. Claro. Elige las razones del cambio porque ya no quiere seguir con el proceso o porque el cliente lo cambia. Cualquiera de los dos. Perdón, ¿en qué sentido me lo dice, compañero? Como aquí dice, pero deberá ser auxiliado por el abogado director. Si Ajá. cambiare, dice. Si si usted quiere cambiar,
no es necesario tampoco. Entonces solo le dice, a partir de ahora actúo bajo el auxilio del abogado tal en sustitución del anterior. Por eso, si cambiare, lo va a hacer constar. ¿Sí? O sea, lo debe decir. Porque usted dijo también a partir de ahora. O sea, eso Ajá. significa también que ya no va a estar el otro. O sea, como que Exacto, lo cambió. o sea, exactamente. A partir de ahora voy a actuar bajo otro abogado, no ante él. Sí, ¿Sí? pero las razones que se dan eso porque renuncia al abogado o no, porque... la renuncia del abogado es diferente. A veces se da el caso donde el abogado puede decir renuncio al auxilio y procuración y dirección de tal, y usted dice que renuncia. Ahora bien, los abogados, yo tuve dentro de mi experiencia, solamente he tenido un caso donde renunciaron los abogados de la contraparte. Era un caso bien amañado, que gracias a Dios lo logramos solventar. El juez desafortunadamente fue en familia, y el juez, mire, estaba en una situación, o sea, es el único caso que he llevado donde ha habido renuncia. Eran 3 abogados que tenían la contraparte, era la parte demandante. Y yo comencé, cuando me dieron el proceso, comencé a dar batalla, ¿verdad? Presenté revocatorias, presenté enmiendas de procedimiento, presenté, todo iba, y el juez se dio cuenta que yo iba para el amparo. Entonces vino el juez y se inhibió de seguir conociendo. Y casualmente el juez se inhibe y los 3 abogados presentan un memorial renunciando porque dijeron que habían recibido amenazas. Gracias a Dios, si hubieran puesto mi nombre, yo hubiera tomado acciones, pero que habían recibido amenazas por ese proceso. Lo que pasa es que se dieron cuenta, el proceso realmente venía amañado. Se inhibió, entonces lo mandó para otro lugar el proceso. Y pues ya, yo de ahí, la persona hizo cambio de abogado, yo ya no proseguí, pero lo sacamos de ahí. En la renuncia, a veces, ¿qué es lo más común? El abogado renuncia porque no le pagan. Sí, porque no le pagan. Entonces uno puede poner, bueno, comparezco, renuncio, debido a que no me cancelan honorarios, pero incluso puede él pedir una liquidación de honorarios, puede abrir un incidente por liquidación de honorarios si su cliente no le quiere pagar. Pero, o sea, tiene su momento también eso, pero sí se puede. Es mucho más sencillo o mucho más común encontrarse con la sustitución del abogado. A veces uno no renuncia, simplemente, mire, usted sabe que busque su abogado y me cambia en el proceso. Ahora bien, de eso al abogado antiguo no le notifica. Por eso les digo, el abogado no es parte dentro del proceso. En penal, cuando hay sustitución, lo llaman a uno y le dicen, licenciado, fíjese que su cliente tal y tal está cambiando de abogado. ¿Usted está de acuerdo? Ya lo sabía, porque uno es parte dentro de ese proceso. ¿Sí? En civil no, ahí solo lo sustituyen y a usted ya no le dan ninguna notificación. Si lo sustituyen y usted no sabe, lo que puede hacer es llegar y decir, mire, quiero ver tal proceso. Y usted se da cuenta ahí que lo sustituyeron. Y uno dice, qué bandidos estos si no me dijeron nada, ¿verdad? Pero pasa eso cuando no hay una buena relación o cuando el abogado realmente es contratado por un tercero. El tercero le paga, pero por ejemplo dice, mire, lleve la defensa de mi hijo, pero el que está pagando o el que abogado confiar realmente es del papá. Entonces a veces los verdaderos interesados pues toman sus propias decisiones y se van por otro lado. Pero ahí no le avisan al abogado. El abogado simplemente se le tiene por sustituido al abogado y pues resuelven la solicitud. ¿Sí? Así funciona en civil, diferente a penal. Claro, en penal a veces no le avisan, pero lo común es que sí avisan de esa situación. ¿Estamos ahí, jóvenes? Bueno, continuemos. La base legal es esa. Bueno.
Para que un acto procesal sea eficaz y tenga validez, tenga valor, también debe ser llevado a cabo en el plazo que la ley determina. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo pedir que se abra a prueba un proceso si no ha sido contestada la demanda, si no ha fenecido el momento procesal oportuno para abrir a prueba, si eso no es todavía y no ha fenecido el tiempo procesal del emplazamiento, por decirles así, entonces no se puede, definitivamente no se puede. El tiempo del acto procesal es hacer la solicitud o el diligenciamiento dentro del tiempo que corresponde. Nosotros los abogados, cuando nos pasa, a veces nos juntamos, o sea, depende del número de procesos que uno lleve, pero nos juntamos con que hay, un día nos llega demanda, un plazo, al día siguiente nos llega otro plazo y comenzamos a jugar y a correr. En un ordinario tenemos 30 días, en un oral tenemos la fecha de audiencia, en un sumario tenemos 15 días de prueba, tenemos 2 días para evacuar la audiencia. O sea, tenemos que jugar con los tiempos y que no se nos pasen. Entonces, para el abogado, los tiempos, la agenda es muy importante. ¿Cuántos procesos se pierden porque no se llevan a cabo las diligencias procesales en el momento adecuado? En el derecho, jóvenes, en el proceso propiamente dicho, no basta con tener la razón. La razón no opera de pleno derecho. La razón se tiene que probar. Y por eso al principio de la lección hablamos y leíamos el artículo 126. O sea, no basta con tener la razón, sino que hay que probar en una plataforma fáctica utilizando un lenguaje penal, pero pues es aplicable. Hay una plataforma fáctica. Es decir, hay hechos que tienden o deben tender a convencer al juez de que la tesis, ponencia, argumentación que nosotros vamos a o estamos manifestando es cierta. Leslie pregunta, el juzgado hace recordatorio de la audiencia. Él señala audiencia. Él señala audiencia. Hoy recibí una notificación de audiencia para que ustedes vean cómo funciona esto. Permítame. Hoy es 12 de mayo. Se las voy a mostrar. Y ellos no me van a estar recordando. Ellos solamente señalan. Les voy a mostrar ahorita. No me abre. Sale ahorita. Ok, ahí está. Vean pues. Voy a compartir para que vean. Fíjense que esta notificación creo que la recibí ayer u hoy. Este es un juicio oral de divorcio. Aquí habla, es una reconvención que presenté dentro del juicio oral.
Y aquí dice, por favor, alguien que lea ese numeral, por favor. Se señala audiencia para la recepción de medios de prueba de excepciones previas para el día 8 de junio de 2023 a las 9 horas. Ahí está, mire, se señala. Eso es lo que hace el juzgado. El juzgado señala. El juzgado no le va a estar llamando. Mire, y que se recuerda de venir a la audiencia. Si usted no llega, no llega. ¿Sí? Pero el juzgado no le va a estar indicando, mire, fíjese que esto, aquello. Acabo de tener un caso. Yo tenía otra audiencia. No me recuerdo de qué era la audiencia. O sea, se me cruzaron dos audiencias, pero una era más importante que la otra. Entonces, como la menos importante era una audiencia de declaración de parte, mi cliente iba a tener una declaración de parte, confesión con posiciones. Entonces, a las 10 de la mañana. Entonces yo le dije a mi amigo, mira, Lick, hazme el favor, cubrime la audiencia. No tengas pena, yo voy a estar ahí a la media hora antes. Miren, y voy a llamar al cliente, le mandé la notificación y todo. Cuando viene a las 10 menos 5 me llama. Dije, es que yo me dormí, me dijo. Me quedé dormido, que me desvelé y un montón de cosas. Y mi amigo ya se había ido, porque él me dijo, mira, ya a esta hora yo ya me tengo que ir, porque estoy perdiendo mi tiempo y si no vino a las 10 menos 5, ya no va a venir. Y se fue. Entonces se fue corriendo porque estaba por la torre en el juzgado de paz. Llegó a las 10:05. ¿Y saben qué le dijo la oficial? Que la audiencia era a las 10. Y si iba a las 10:05, llegó fuera de tiempo. Perdió su audiencia. Y eso obviamente tiene consecuencias también. Él me llamó hace 2 días, 3 días, Lick, y mire qué consecuencias. Bueno, lo van a declarar confeso. Pero usted tiene la ventaja que para mí con el auto de confeso no basta para declararlo. Es una deuda, ¿verdad? El juicio sumario. Entonces, de esas que montan los bancos, ¿verdad? Para cobrar deudas que no tienen contratos, o sea, no usan el juicio ejecutivo, sino usan este tipo basándose en el 1039 del Código de Comercio. Entonces, hay consecuencias. El no poder asistir, el no poder evacuar, el no cumplir los plazos procesales. Caso de él llegó a las 10:05 y sin embargo, habiendo llegado a esa audiencia a las 10:05, pues evidentemente no, pues perdió la oportunidad de poder contestar el interrogatorio de forma adecuada, ¿verdad? Pero eso funciona y viene a la pregunta, ¿hace el recordatorio o no? No lo hace. Los juzgados señalan una vez, está por notificado y el abogado. Por eso les digo, cuando ustedes me dicen, mire, es que fíjese que yo venía en el bus, fíjese, es que mi celular se quedó sin carga. En la vida del abogado, esas excusas no existen, jóvenes. O sea, nosotros es tan delicado nuestro trabajo que no podemos permitirnos tener excusas de esa naturaleza. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Licenciado, solo tengo una duda. El tercero es el plazo, ¿verdad? ¿Qué principio es? La preclusión procesal. Gracias, licenciado. ¿¿Alguna otra pregunta? Licenciado, sí tengo una duda. No sé si usted me puede apoyar. Bien. Esto es póngase en lo laboral, ¿verdad? Por ahí hoy me enteré que embargaron una cuenta. Eran 2 cuentas de una X empresa, ¿verdad? El juez, licenciado, no sé si usted me puede ayudar en ese momento. ¿Cuándo es que embarga una cuenta? Porque no sé en qué momento lo puede hacer, porque
¿Y por qué lo hace? Hay una demanda ahí de un despido injustificado, perdón, y por ahí está, pero no sé por qué hizo eso el juez y está en facultado hasta que se termine todo el proceso. No sé, licenciado, si usted me ayuda. El juez, vamos a ver si lo entiendo, en un caso laboral embargó una cuenta de una empresa. Así es, licenciado. O de una persona individual. No, de una empresa. Sí, ok. Miren pues. Habría que ver dos asuntos. Primero, si está en facultad, sí. Recuérdense que las medidas precautorias. Por eso le digo que el que maneja civil maneja mucho, porque ellos se basan mucho en las medidas precautorias del Código Procesal Civil. O sea, el Código Procesal Civil Mercantil y el Código Civil son supletorios a los demás derechos, a las demás ramas del derecho. Entonces, en este caso, sí, son medidas precautorias. Pueden ordenar secuestro, pueden embargo, intervención. Ellos pueden hacer eso. Por supuesto que lo pueden hacer. Va. Dos, en la práctica es un poco, no es común que en los casos laborales y ni siquiera en los casos civiles, que las cuentas de las empresas sean embargadas. ¿Por qué? Porque hay un artículo, ahorita no me recuerdo cuál, del Código de Comercio que establece que no se debe de interrumpir, que las medidas no deben tratar la manera de no interrumpir el libre curso de la empresa. Porque imagínense, embargan las cuentas de una empresa, entonces no pueden pagar, ¿verdad? No pueden pagar a los empleados, no pueden pagar a los proveedores. En civil yo he pedido un montón de veces cuando yo trabajaba para un banco, pedía, pero decían no, por lo establecido en el artículo tal del Código de Comercio, no, porque si no se interrumpe dos. Pero cabe la posibilidad de que el caso de que usted me habla esté en ejecución. ¿Sí? Que esté en ejecución. Si está en ejecución, lo más probable es que sí se lo embargue fijo el juez. ¿Por qué? Porque ya hay un juicio de conocimiento previo al ordinario laboral y si él fue ordenado a un pago y no lo hizo, recuérdense que el derecho de trabajo es tutelar de los empleados, de los trabajadores. Entonces lo que busca es la dignificación, una justicia social. Entonces es probable que esa sea la fase en la cual está ese proceso y por eso embargaron las cuentas de la empresa. ¿Estamos, compañeros? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Sí, estamos. Perfecto. Bueno, que pasen una feliz noche, jóvenes, y nos vemos el día miércoles. Estudien mucho, estudien bastante, su material. Yo la otra semana les voy a mandar el siguiente material. Y si quieren, pues el último día hacemos un repaso de lo que hayamos visto en el semestre y ya con eso, porque el día lunes, pues, lunes 22, pues tendremos nuestro examen. A veces preguntan, mire, ¿a qué hora va a ser el examen? Como decían en mi tiempo, parecen nuevos. Si es el examen, es en la hora de la clase. Los exámenes finales muchas veces se les pone una hora, comúnmente eran a las 6 de la tarde, pero obviamente nosotros vamos a iniciar nuestro examen a las 7 de la noche, de 7 a 8:30 o 9 de la noche, dependiendo. Estamos, ¿verdad? Ah, sí, voy a correr porque necesito, es un montón. Esta semana entrante les tengo que dar las notas antes de su examen, obviamente, ¿verdad? Que pasen una feliz noche y feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias. Gracias. Feliz noche.